Padre Santo, eterno Dios y Salvador nuestro, Señor Jesús, hoy estamos delante de ti y queremos adorarte. Hemos preparado esta reunión hoy con ese propósito. Quédate con nosotros mientras te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Bien, hoy aquí en este sitio es 22 de diciembre, son las 8 de la noche y decidimos hacer esta reunión hoy a causa de que el fin de semana corresponde a la Navidad y entendiendo que cada uno tiene sus planes, una cena, regalos y una tradición quizá, pues hemos decidido reunirnos hoy. Y pues vamos a hablar de lo que corresponde, es la Navidad. La Navidad. Si quieren pueden ajustar la puerta. Sergio, por favor. Ajústame ahí la puerta. Y vamos a hablar de la Navidad, como dije. Entonces vamos a usar varios textos y quisiera yo introducir esto diciendo que los evangelios en general hablan de la Navidad, o no todos ellos. Hay dos evangelios, uno es Marcos, él solamente hace un resumen. Marcos se dice que es el primer evangelio y que en base a este Mateo y Lucas desarrollaron, los tres sinópticos desarrollaron sus correspondientes historias. Pero entonces Marcos no nos cuenta nada acerca de la Navidad. El otro evangelio, Juan presenta a Jesús presente desde el principio de todas las cosas y le interesa más demostrar la deidad de nuestro Señor Jesús que su naturaleza humana. Por lo tanto, no se ocupa de la Navidad. Entonces tenemos al Evangelio de Marcos y al Evangelio de Juan que no nos hablan de la Navidad. De hecho, Juan, nosotros que hemos venido estudiando el libro de Juan, verso a verso vimos en el capítulo 1, en el verso 1 y 14, como dice el escritor, el apóstol Juan, dice, en el principio era el verbo, está hablando de Jesús, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así empieza mostrando Juan a Jesús. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Así es como relata el apóstol Juan, hilando a Jesús desde el principio de todas las cosas. Y no nos cuenta entonces acerca de la Navidad. Tenemos entonces el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan, que no nos hablan de la Navidad. Pero sí tenemos el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a usarlos ambos. Lucas, por ser médico, usa un método más científico e historiador para referirse a este tema de la Navidad y pues se enfoca en aspectos y detalles. Mateo, por otra parte, nos cuenta su historia siempre mostrando a Jesús como rey. Esa es como la manera como se expresa, así como Juan presenta a Jesús como Dios, quiere asociarlo con la deidad. Mateo, el escritor, nos muestra a un Jesús como rey y presenta de hecho la genealogía, estableciendo el vínculo que él tiene desde Abraham y luego con el rey David. Bien, ok, ya introduciendo esto, metámonos directamente al tema en Mateo. Como dije, hay dos evangelios que vamos a tocar hoy, Mateo y Lucas. Mateo 1, verso 18 al 21 y 24 y 25, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, o sea, José, hijo de he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La Virgen María, efectivamente, así es, virgen, y es una niña en ese momento. Algunos dicen, la ubican como en los 13, otros en los 15.
pero en todo caso es una jovencita. No hay certeza, pero por lo que nos deja ver, el estatus marital de ellos hasta este punto es, dice, desposamiento, lo cual es previo, es como un compromiso. Y para deshacer ese desposamiento había que es como también divorciarse de algún modo. Ellos ya estaban realmente comprometidos y estando en esa condición de compromiso es que ella queda embarazada. Él, como es natural y porque la amaba, pues no la desprecia, pero el ángel dice que viene y le dice no, ella concibió del Espíritu Santo. Y él muy obedientemente dice que no conoció a su mujer en el verso 25, lo cual implica no tuvo relaciones sexuales, según la palabra de Dios. Conocer siempre nos muestra que ha tenido relaciones, y no la conoció, no tuvo relaciones, sino que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy obediente el carácter de este hombre José. Veamos el siguiente evangelio en Lucas 2, 1 al 16. Veamos primero el nacimiento, los versos 1 al 7. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. César Augusto era un gobernante, fue el segundo César de 12 Césares que hubo allá en Roma. Acuérdense que pues, el Imperio Romano tenía dentro de ellos a los judíos. Y este César Augusto quería saber cuánta gente había en el imperio, en todos sus vasallos y todas sus colonias, con el fin de poder cobrar bien los impuestos. Ya era duro los impuestos en el momento, pero él quería saber con nombre propio dónde estaban. De allí que entonces a esta familia compuesta por estos jovencitos, el hombre estaría en 18 años por allí, José, que tenía su carpintería y seguramente sostenía, pues para haber tomado el camino de casarse, estaba ya trabajando y solvente, pero empezando, jovencitos, y ellos son dos, y deciden viajar al sitio de donde ellos son originarios. La razón entonces es para cobrar impuestos. Eso es porque César Augusto hace que se muevan todos al sitio de origen, donde son originarios, y para eso pues ellos se mueven de la zona de Galilea donde estaban, donde vive José, y bajan al sur, a Judea, y van a Belén, precisamente a ese sitio donde va a nacer nuestro Señor. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos, acuérdense que pues no solamente tenemos al Imperio Romano con el César, pero tenemos a un gobernador local que dice aquí que es Cirenio. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Obviamente, sigo más bien verso 4. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, hasta este punto uno diría, ¿por qué Jesús, nuestro Señor y Salvador, nació en Belén? La respuesta pues nos la da el texto, y es pues porque César así lo determinó. Si hubiera demorado un mesecito más el edicto de César, probablemente entonces el Señor Jesús hubiera nacido en Galilea. ¿Sí me entienden? O uno puede jugar con los y si esto y si aquello, pero pues le daríamos toda la gloria al hombre en realidad. Este César es un ser humano, y veamos lo que dice la palabra al respecto de este edicto. Hubo un edicto previo, eterno, del Señor que es soberano, y ese edicto supera el edicto del César y está siglos antes en un libro pequeño que es un profeta menor, es Miqueas capítulo 5 verso 2, y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa es la profecía
mediante la cual Dios Padre nos promete que el Señor Jesús nacería allí en Belén. Es la plenitud del tiempo que le corresponde al Señor. Cuando uno pretende alargar sus días, hoy por hoy con el COVID, por ejemplo, que la gente dice, seamos inteligentes, hay que vacunarse, hay que ponerse la máscara. Haciéndolo conservamos la salud, por lo tanto la vida. Y uno dice, obvio, lógico, tengo que hacerlo. Y claro, nos vacunamos y usamos la máscara y precaución. Pero si uno ve esto a la luz de la soberanía de Dios, uno debe comprender que entonces los tiempos están en manos de Él. Y no es del inteligente que se vacuna o se pone la máscara. No estoy diciendo que no deben hacerlo, pero estoy diciendo que la soberanía de la vida y del tiempo están en manos de Dios. Así uno ve cómo ancianos sobreviven después de que se han infectado con el famoso virus. Uno ve gente de 90 y pico de años y salen, pero uno también ve jovencitos de 18 años que no están supuestos a morir y se mueren. Hoy hablamos del COVID, antes hablaban de la guerra, cayó una bomba y muere gente, y uno nos explica. El tsunami viene y arrasa con niños, con casas. Hemos oído de terremotos que caen los puentes y mueren. Y uno puede estar en la casa después de haber librado el COVID. Uno puede haber librado una guerra y uno se cae de la cama, ¡pum!, se murió. En conclusión, la vida no depende de la inteligencia de uno ni de ningún malabar que el ser humano pueda hacer. El tiempo realmente le corresponde al eterno, nuestro Dios. Así como Juan decía, en el principio de los tiempos era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. La soberanía de Dios, y eso nos da tranquilidad a todos. Le debe dar tranquilidad a usted. Usted haga lo que tenga que hacer conforme sean sus convicciones en cuanto a su salud, en cuanto a sus cuidados. Por favor, no malentienda el concepto que estoy hablando, pero la tranquilidad está en que Dios conoce todas las cosas y Él es soberano. Verso 6, y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, como dije, y si hubiera sido antes o después, no, la soberanía de Dios es que ellos tenían que salir de Galilea esa semana y cumplir la profecía aquella que se había dicho como 400 años antes, de que iban a ser allí en Belén. Y ellos no vivían en Belén, ¿me entienden? No vivían en Belén. Ellos se desplazaron hasta allí. Y dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en su pesebre, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, no fue casualidad, no es el azar, es Dios quien permite esto, así como permite todas las cosas. Nuestro Dios es soberano. Y según vemos este texto aquí, lo último que acabo de decir, dice, nace en un pesebre, en un sitio donde hay comida para animales, junto a animales, porque no había donde dormir. Se había llenado el pueblito de tanta gente que había venido y llegaron de pronto y no había dónde dormir. Es la humillación, es lo que parece que le corresponde a nuestro Señor, aun cuando lo presentan aquí como un rey que están haciendo, pero es un rey pobre, a este punto, vaciado, no tiene nada, pero es rey. Así es como lo muestran. Isaías 53:3 nos habla del carácter de nuestro Señor cuando dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no le estimamos. Este es un rey que nace en pobreza. Sigo en el verso 8 y aquí el tema va cambiando y es ya no el nacimiento, pero los pastores y los ángeles, que es otro elemento que uno pone en la Navidad. ¿Se acuerda que uno pone un ángel o unos ángeles, y uno pone los pastores, y uno pone los reyes magos, y uno pone al buey y al burro, y al niño Dios lo esconde, y que ese es el 25, ese día uno lo pone. Entonces, pues, en esta parte vamos a hablar de los pastores y los ángeles, y está en el verso 8 de nuestro texto en Lucas, capítulo 2.
en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Esa gloria del Señor, que si usted lo busca en el Antiguo Testamento, es lo que se llama la Shekinah de Dios. Ese resplandor es aquello que derribó al apóstol Pablo cuando cae. Él ve ese resplandor también, la gloria de Dios. Es lo mismo que cubrió al Señor Jesús en la transfiguración, cuando Él se transfigura frente de los apóstoles allí en el monte, cuando estaba orando. La Shekinah de Dios. Y es lo mismo que dice Hebreos 12:29 cuando dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Ese es el resplandor que vieron estos pastores, que les es revelado por medio de este ángel. Pero dice que tuvieron gran temor en el verso 9, tuvieron gran temor. O sea, cuando uno busca esta expresión gran temor es espanto, se sobrecogieron. Ellos vieron ese resplandor y dijeron, ¡ay! Como que me voy a infartar. Eso es lo que estaban sintiendo y viviendo, experimentando estos pastores. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Mi amor, regálame un poquito de agua que me estoy como secando. Dice, ese es el evangelio, lo que el ángel les dice, buenas nuevas de gran gozo. Y el verso 11 nos lo aclara más, dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Si nota que no es solamente un ángel, es un ejército de ángeles. Gracias, mi amor. Ven, Mona, ven. ¿Por qué no apareciste aquí? Se hizo por allá. Venga, asómese. Después la van a ver. Esta es mi esposa. Ve para allá. Está de rojo. Y es el ángel que Dios puso al lado mío, que me da agüita. Gloria a Dios. Y estamos hablando de ángeles. Y es una multitud, dice, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Imagina esos pastores viendo eso. Pues claro, quedaron espantados. Y decían que un coro celestial, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas. De ahí la canción que siempre aparece en Navidad, gloria a Dios, ¿cómo es que dice? Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres que, ¿qué? De buena voluntad. Mentira, eso no dice la Biblia. Mire lo que dice. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. El problema de lo que nos vende el medio secular y la cultura de hoy es que el centro es el ser humano. Y la palabra de Dios siempre muestra todo al revés, el centro es Dios. Dios no está al servicio del hombre. Él se complace en unos. Sigo, no nos desviemos. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Y qué fue lo que pasó? Encontraron la Navidad. Encontraron la Navidad. Los pastores encontraron al Salvador, al niño Dios. Al niño Dios, literalmente. Era un niño indefenso, seguramente dependiente del seno materno y del calor que le pudieran dar sus padres. Pero la historia sigue y la relato ahora en el Evangelio de Mateo. Empecé en Mateo, pasé a Lucas y sigo ahorita nuevamente, me vuelvo a Mateo. Mateo 2, verso 1 al 12. Y nos habla de los regalos que nos encantan a todos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, Herodes era terrible. Herodes dice que había matado a varios de sus hijos. Era un
narcisista, ególatra. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Del oriente no se sabe exactamente, pero se puede presumir, porque la ubicación geográfica para referenciarse como oriente, entonces da que son o persas o babilónicos, contando que está uno allí en Jerusalén. Y no son tres los reyes magos, ni tampoco son reyes. No, la gente dice, como se traduce incienso, mirra y oro, pues que entonces que son tres. Pero no, dice que vinieron literalmente, vinieron del oriente unos magos, varios magos, puede ser una docena o pueden ser 5 o 3, quizá, ¿no? Y tampoco nos dice la Biblia en ninguna parte que se llaman Melchor, Gaspar o Baltasar, como nosotros siempre hemos creído. Entonces, que son 3, no es cierto que es Melchor, no. Y hay mucha especulación al respecto. Y hay una connotación negativa en la Biblia con respecto a los magos, y es la que hay en el Nuevo Testamento con Simón el mago, que hacía sortilegio y es medio oscuro, pero es la única vez en que se menciona así la palabra magos. Magos realmente nos da a nosotros hoy por hoy la idea de mega o maga o grande, majestuoso. También viene de allí esta palabra que usamos magistrado, de la misma palabra latina, de su origen. Y la palabra significa entonces algo así como magnífico, y son religiosos, intelectuales y científicos. No son astrólogos. Astrólogos, esa connotación de astrólogo y cosa rara, eso es reciente, eso es de ahorita, pero en realidad son, digamos, astrónomos, científicos, otro tipo de personas. Creían en un Dios y creían en la venida de un Mesías venidero. Estas personas creían también, siendo que no son judíos, creían en la venida de un Mesías. Y lo sabemos por los profetas, por las profecías de Balaam. Balaam era un profeta pagano que otro rey Balac le pide que profetice, y él dice que no puede decir otra cosa sino lo que Dios le diga al respecto del pueblo judío. Y está en Números 24:17 esa profecía que él dice, una estrella saldrá de Jacob. Una estrella, o sea, el profeta Balaam está profetizando y dice, una estrella saldrá de Jacob. Está hablando del Señor. Y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Nota, de allí entonces concluimos que esa región de donde vienen los magos también creían en la venida de un Salvador, de un Mesías. Diciendo, verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no preguntan si es que vendría, o sea, si es rey o no. Ellos directamente creen que hay un rey nuevo que nació. Pero había un rey, ¿me entienden lo que digo? Había ya un rey, era Herodes. Ellos no van a preguntar, ¿dónde está el rey Herodes? Existe un rey en ese momento ahí en Judea y es Herodes, el cual dije al principio que era terrible, que había matado a sus hijos, etc. Pero ellos no preguntan, preguntan por el nuevo rey que acaba de nacer. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No los siguió, no los dirigió la estrella, como nos han querido mostrar también la historia, que hay una estrella que está en oriente y guía a los magos hasta allí. No funciona así, no hay. Esa estrella aparece allá y ellos entonces deciden ir a donde creen que está el Salvador, el Mesías. Y se van con toda seguridad, o muchos están en Jerusalén, donde está el reinado de los judíos. Verso 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó. Turbó, esa palabra es, se aterró, quedó estupefacto. El hombre está, ¿cómo que nació un nuevo rey? Si él ya estaba matando cualquier amenaza, inclusive a sus propios hijos, que atentaran contra su reinado, pues imagínense. Y dice, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se turbarían siendo que el rey, obviamente, como digo, vean una amenaza para su reino, pero la gente también? Y es que conocían de lo malo que era Herodes y estaban angustiados de la posibilidad de qué iba a hacer este hombre. Y efectivamente él hace una matanza que nos muestra Mateo 2:16 más adelante,
cuando nos cuenta lo que hace él. Dice: Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Era terrible el tal Herodes. Seguimos en nuestra lectura, ya casi acabamos. Verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes pregunta: ¿dónde es que ha de nacer el Cristo? Todos sabían, pero menos él, porque él ni siquiera era judío. El rey de los judíos de ese entonces, Herodes, era Idumeo. Él estaba usurpando lo que le correspondía a una persona que debía haber nacido del linaje de David. Este Herodes era una cosa política y no nos vamos a meter ahorita por allí, pero es una historia también fascinante, el origen de Herodes. Y le dijeron: en Belén de Judea, verso 5, porque así está escrito por el profeta. ¿Lo tienes ahí? Sí. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ese verso lo leímos ahorita, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Obviamente, pues son artimañas que está haciendo de manera engañosa para poder saber exactamente dónde está y poder acabar con esa nueva amenaza, un niño que aparentemente será coronado rey. Ellos, habiéndolo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Aquí aparece la estrella que los guía desde Jerusalén hasta Belén, ¿sí? Ahí sí, la estrella los guía. Se ha hablado mucho, se ha especulado, si se pone a leer que la supernova, que lo que pasa es que la conjunción de no sé qué y un montón de cosas. Vamos a dejarlo allí, a la especulación, pero lo que dice acá en el texto: y aquí la estrella que habían visto en el oriente, la misma, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Dejémoslo ahí, sí, dice en el verso 10, dice: al entrar en la casa. Fíjese el cambio. Usted nota que estábamos en un pesebre, estábamos en un sitio que estaba todo fregado y que acá están en una casa, ya no en el pesebre. ¿Se acuerda? Entonces tiene que cambiar el pesebre en su casa, la natividad, porque cuando llegan los Reyes Magos, ellos ya no están en el pesebre, ellos están en una casa, ¿no? Entonces cambie el pesebre. Cuando los Reyes Magos llegan, ya nuestro Señor no está en el pesebre, ya eso pasó. De hecho, si usted sigue avanzando en la lectura después, que no vamos a seguir leyendo, usted verá que al Señor Jesús lo presentan en el templo, y eso ocurría 40 días después del alumbramiento. Y hasta ese momento lo que ocurre es que ellos llevan una ofrenda que solo dan la gente pobre. Los padres del Señor Jesús eran realmente pobres y dan unas tórtolas, unos pajaritos, porque no tenían con qué comprar un corderito. Y era la ofrenda por su pecado, que era lo que acostumbraban. Entonces en ese momento ellos llevan solamente unas tortolitas. Y eso pues nos da a entender que no han recibido el oro, la mirra y el incienso que estos magos le darían, porque hubieran dado o hubieran usado oro para comprar y ofrendar, porque eso es lo que hacían los judíos. Dice: y postrándose lo adoraron. Eso es algo exclusivo o sea, lo que están haciendo es dando una muestra de adoración a una deidad, a Dios, estas personas que están allí. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Y ahí están los famosos oro, incienso y mirra. Hay una explicación que yo creo que tiene mucho sentido y vamos a quedarnos con ella, del significado de los 3 regalos. El oro era un regalo exclusivo de reyes. O sea,
cuando alguien visitaba a un rey, el protocolo decía que debía ser oro. No podías llevarle una vaca o un bulto de papa, sino que oro. Oro es lo que corresponde llevarle a un rey. De allí entonces que ellos llevaran para el rey, para Dios encarnado, oro. La mirra es un perfume, perdón, el incienso. El incienso se usaba para la adoración. Es una ofrenda quemada. Para adorar al Señor, entonces usaban este incienso, ¿sí? Y la mirra era un perfume muy costoso, que es lo que usaron o que usó María para enjugar los pies y preparar el cuerpo, la mortaja de nuestro Señor. Piensa en esos 3 regalos. Quisiera que hiciera un stop allí y pues ya acabé, voy a acabar la lectura mejor. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pero volvamos entonces a los 3 regalos. ¿Cuáles son? Incienso, mirra y oro. Oro, entonces es aquel regalo que nosotros damos al Señor en nuestra adoración como Dios. Usted adora al Señor de esa manera, usted le da lo mejor que usted tiene al Señor, le pregunto, ¿sí? ¿Qué regalos estamos dando? Qué rico es dar regalos. No sé si le gusta dar regalos, pero es gratificante para uno dar regalos. Qué bueno fuera que usted le diera lo mejor que usted tiene a el Señor, ¿no? Si usted lo que ama son sus hijos, que se los entregue al Señor, lo que usted más ama. No cabe dentro del creyente adorar a algo más que a Él mismo, ¿sí? Tenemos que darle lo mejor que tenemos. Si lo que usted más adora, sea lo que sea, debe entregárselo a Él como sacrificio de adoración. De la misma manera, el perfume y el incienso. Ok, ya acabé la exposición. Yo quisiera solamente reflexionar un poquito más acerca de esto. ¿Qué es la Navidad para hoy, para nosotros? La Navidad, ¿en qué se convirtió? Es algo rico, claro, cuando llega esta época. ¿Qué es lo que uno hace? Yo comento con mi esposa, yo le digo, ya viene la Navidad, hay que armar el árbol en noviembre, le digo yo. Y ella dice, claro, no, yo ya lo saqué. Ella está antes que yo lista, ya hay que comprar luces. Entonces ahí me preocupo yo porque viene la billetera a comprar luces porque las del año pasado ya se fundieron, entonces a comprar y además tenemos un nuevo arbolito y entonces uno piensa en luces, luego en árbol, que el árbol está chiquito, que la nueva decoración y todo eso es fascinante, a uno le encanta. La Navidad tiene algo encantador, ¿no? Sí, Miguel tiene un gorro de Navidad nuevo y yo me puse, bueno, la roja se las debo, la roja, me tocó traerme la rayada hoy porque la roja estaba sucia. Ah, ¿esta está bonita? Gracias, amorito. Bien. Y entonces también pensamos, yo ahorita me enteré que los venezolanos tienen por costumbre el estreno, se dice, ¿no? El estreno. ¿Cuándo es que usan el estreno? El 24. ¿Cómo? A los dos. Estrenan 24 y 31. Bueno, pensemos en el 24. Si no hay estreno, entonces eso no es Navidad. Necesitan estreno. Yo le decía, pero en Colombia no es así. Uno de pronto de compra algo, ¿no? Sí, chévere. Pero no es la tradición que si no estrena, entonces no. Bueno, en los venezolanos sí es vital estrenar el 24. ¿Tú qué piensas, sí o no, José Javier? Sí, así. Bueno, así es, así será. Bueno, toca adoptarlo también como tradición los colombianos. Y pensamos también en hacer una cena y en el mundo pues además le revuelven trago y se emborrachan y nostalgia y ponemos villancicos, charros por lo demás porque son súper nostálgicos, al menos en español, son una desgracia. O sea, si uno analiza todas esas cosas, las canciones de Navidad, son para ponerse a llorar, no, ya no me gustan. Mejor en inglés todo eso es noche de paz. Y claro, es como aburrida, ¿no? Pero, porque la otra más movida, pero son muy tristes las historias. Mami, ¿dónde están los juguetes? Ay, no. Y una cantidad de historias trágicas que hay con nuestras canciones. Lo que nos gustaba mucho
eran los villancicos y las novenas, ¿no? Eso era chévere porque había ese compartir y eso en nuestra tradición hispana. Pero bueno, eso es la Navidad para nosotros y a veces podemos tener todo eso, pero no tener al niño Salvador, al niño Dios en nuestro corazón. Tener un buen árbol de Navidad, tener una buena cena, tener un estreno y tener muchos regalos, tener hasta la familia, pero estar vacíos en el alma y no tener a nuestro Señor. La Biblia enseña que nosotros por naturaleza somos hijos de la ira de Dios y que estamos muertos en nuestros pecados y que necesitamos del Salvador, del único justo y santo que pudo llevar en la cruz nuestros pecados. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesús. También la palabra enseña que la única manera de ir al Padre es a través del Hijo. Cuando en Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Y le responde: muéstranos al Padre. Y dice: me has visto a mí, el que me ha visto al Padre. Necesitamos, por lo tanto, encontrarnos con el Salvador. Con el Salvador no necesitamos tanta fiesta, tanto merengue, tanto estreno, porque finalmente todo eso al año entrante va a hacer falta otra vez y nunca nos saciamos. Compramos ropa, botamos ropa, compramos carro, se envejece, lo cambiamos. La misma vida de nosotros va pasando, tenemos 20, estamos rozagantes y empezamos 30, 40, 70, 90 y hasta donde viva cada uno que viva, pero finalmente nos morimos, envejecemos y el cuerpo falla. El Salvador del mundo, y como dije la semana pasada, podemos morir en nuestros pecados o podemos morir en la fe. ¿Cómo podemos morir en la fe? Recibiendo a nuestro Señor. ¿Qué es morir en la fe? Cuando usted ha aceptado al Señor Jesús como Salvador en su corazón y ha reconocido que usted es un pecador y se ha arrepentido de sus pecados. No hay otra manera de vivir en la fe y por lo tanto morir en la fe. Estas cosas yo puedo explicarlas bien o puedo no explicarlas bien. En todo caso son reveladas por el mismo Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu preciosa palabra y te pedimos nuevamente que sea tu Espíritu Santo quien nos convenza de pecado y que produzca en nosotros arrepentimiento. Señor, no tenemos bondad en nosotros, no hay bondad en nuestra alma. Nacemos pecadores y escogemos mal y seguimos pecando. Hoy, Señor, te pedimos perdón por todo esto y te rogamos que en este diciembre que estamos celebrando nuevamente la Navidad, este Jesús que hablamos hoy, que nació allá en un pesebre y que siendo rey se humilló a sí mismo y que luego fue vituperado y escupido y menospreciado por los hombres, al punto de ser llevado a la cruz de una manera injusta y muerto, escupido y atravesado por una lanza, clavado en una cruz, que expiró. Señor, ese Jesús llevó mi vergüenza y mi pecado. Todos mis pecados han sido puestos allí en la cruz del Calvario, puestos sobre Él mismo. Y mediante su muerte, yo tengo hoy vida. Porque tú, Señor, resucitaste de entre los muertos al tercer día. Y estás sentado a la diestra de Dios Padre e intercedes por mí. Señor, yo te ruego ahora, Padre, que aquellos que aún no han creído en Jesús como el Salvador de sus vidas, les sea revelado
el Evangelio, las buenas nuevas de que hay un Salvador y que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos de ese justo Salvador, el Hijo de Dios, que Él mismo, Dios, fue enviado por Dios para redimir, para salvar lo que se había perdido. Dios Padre enviando a Dios Hijo a morir en la cruz, un misterio que no comprendemos, pero que nos narra hoy el Evangelio, cómo se encarna, como el Verbo se hace carne, el eterno Dios, y nace allí de la Virgen, y alumbra y resplandece. Te damos gracias, Padre Santo, por esta reunión. Bendice, Señor, a todos los que nos oyen también por el internet, a los que nos oyen en diferido. Bendícelos y dales una buena Navidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Así como algunos están celebrando, otros probablemente están en tristeza y en luto. Hay dolor y sufrimiento en el ser humano. Es parte del vivir. Unos días estamos en fiesta y otros días estamos en luto. Probablemente estas fechas coinciden con el luto emocional. Hay tristeza en alguien, tristeza emocional, se siente vacío, se siente solo, o probablemente está enfermo, o probablemente ha perdido a alguien. Y hoy quiero orar por esas personas, quiero orar. Acompáñame a orar. Padre, te agradecemos por la vida que tenemos, por la vida que hemos andado, cada uno de nosotros, los que estamos acá de manera presencial y los que nos ven por internet. Te agradecemos por la vida, cual sea que sea la que estemos viviendo y el momento en el que estamos. Te agradecemos, Señor, porque como vimos hoy en tu palabra, tú, Señor, estás en control y tú, Señor, eres el dueño del tiempo y de las razones. Tú, Señor, en tu divina providencia has establecido los tiempos de todo. Y, Señor, a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, veremos un nuevo amanecer cuando vayamos a tu presencia. Y desde aquí, Padre Santo, contamos con tu Espíritu Santo que habita en nosotros y por lo tanto te damos gracias. Gracias, Señor. Bendice a todo aquel que ahorita está sufriendo, consuélalo, Señor. Tú eres el Dios de todo consuelo. Y yo te ruego, Padre, que aquel que está hoy afligido en su corazón, en su alma, tú traigas un abrazo de consuelo profundo, Señor, que entiendan que tú no los has dejado y que tú los llevas, que tú los abrazas y los tienes alzados en este momento en medio del valle de sombra de muerte, en medio de la penumbra, en medio del dolor y sufrimiento, y aún en medio de la enfermedad tú le acompañas. Señor, esa es nuestra convicción profunda. Tu Padre, velas por nosotros, tú eres nuestro pastor, nuestra alma está confiada en ti, descansamos en ti. Gracias, Padre Santo. Gracias también, Señor, por nuestra vida económica, la de cada uno de nosotros. Todos los bienes económicos vienen de ti y hoy te honramos también con ellos. Ayúdanos a tener un corazón generoso siempre para cumplir las obras que tú quieres que hagamos con los demás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días. Vamos a hacer la reunión del 31 que corresponde al 31, el miércoles anterior, o sea, el próximo miércoles. Nos vemos por acá. Un abrazo a todos y feliz Navidad.